hay una proliferación de una romantización del pasado colonialista. No es una cuestión ni aislada y tampoco casual, ¿no? Es parte, digamos, de una suerte de ecosistema. Aventureros que se dedican a reescribir el pasado o a decir que ellos conocen el pasado, que el pasado no es tal como lo han contado en colegio. No tiene que ver únicamente con youtubers, tiene que ver también con editoriales. Tiene un correlato que es la parte histórica y tiene que ver con una narrativa de cómo, digamos, crear un pasado alternativo, por llamarlo de manera muy amable, donde, por ejemplo, elementos de choque que han sido como la conquista, son más bien sanitizados o son más bien vistos como una suerte de transición pacífica donde pueblos originarios le entregan el poder, digamos, al invasor. Cuando el pasado no puede desmentirse, lo que se trata de hacer es lavar la memoria de los pueblos. Entonces, para eso hay que consultar la historia. Y la historia necesita de historiadores como José Radas, que nos visita nuevamente el día de hoy. José, bienvenido nuevamente al Buen Librero. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien y muy contento de estar acá conversando contigo y con quienes nos están siguiendo. Muchas gracias. Has publicado este libro con Charles Walker, aquí está, que se llama Las guerras por la historia, el uso político del pasado en el Perú. O sea, últimamente esto viene ocurriendo, no vamos a tapar el sol con un dedo, hay una proliferación de una romantización del pasado colonialista. ¿Por qué está ocurriendo eso, José? Bueno, hay muchas vertientes ahí, ¿no? Y tiene que ver tanto con elementos propios de acá de Perú, como también de una tendencia mayor que es la derecha radical que está pasando en diferentes partes, sobre todo en España, por ejemplo, con Vox, y también con esta arremetida que hay de gobiernos, ¿no? Pero más allá de la parte política, tiene un correlato que es la parte histórica, y tiene que ver con una narrativa de cómo, digamos, crear un pasado alternativo, por llamarlo de manera muy amable, donde, por ejemplo, elementos de choque que han sido como la conquista son más bien sanitizados o son más bien vistos como una suerte de transición pacífica, donde pueblos originarios le entregan el poder, digamos, al invasor, ¿no? Ya sea por la cuestión de la religión católica, ya sea por la cuestión de la civilización, que es un término casi propio de la descolonización o de la Guerra Fría, pero que sigue muy vigente hasta el día de hoy. Aquí quiero puntualizar, ¿no? ¿De dónde parte esta romantización del pasado colonial limeño? Porque se ha establecido Ujú. como una parte política ya de las autoridades de recuperar esta visión romántica de la Lima virreinal del siglo, ni siquiera XVII, sino Ujú. del siglo XVIII, de finales, Sí. ¿no? Y claro, uno se pondría a pensar, para que esto prolifere necesitas voceros, para que hayan voceros necesitas autoridades que Claro. compartan esta misma visión que tú mencionas aquí, que se llama Trasladio Imperi, ¿no? Exactamente, sí. No es una cuestión ni aislada y tampoco casual, ¿no? Es parte, digamos, de una suerte de ecosistema en el cual tienes esta suerte, digamos, influencers, por así llamarlo, o gente, aventureros que se dedican a reescribir el pasado o a decir que ellos conocen el pasado, que el pasado no es tal como lo han contado en colegio, y que, bueno, viene, y además que se engarza con una suerte de línea que viene muy atrás, por ejemplo, desde la reivindicación de la canción criolla, que es lo que veo también un poco en mi otro libro, el Nimachola, pero sobre todo a partir, por ejemplo, de elementos que ya han venido ocurriendo a veces por historiadores mismos, ¿no? Por ejemplo, visiones que rescatan de Víctor Díaz Belaúnde, a veces también de José Antonio del Busto, que fue mi profesor, y que en este caso le dan una suerte de articulación mucho más coordinada entre actores políticos y también y estos voceros, ¿no? Y eso no tiene que ver únicamente con youtubers, tiene que ver también con editoriales, tiene que ver también con autoridades, tiene que ver también con planes urbanos, ¿no? Que si uno se da la vuelta por el centro de Lima, uno puede ver toda esta serie de proliferación de murales de Pancho Fierro, también de tapadas, por ejemplo, o también de cómo se está convirtiendo el centro de Lima en una suerte de gentrificación desde arriba, ¿no? Donde se da prioridad a la reconstrucción de palacios, por ejemplo en la Plaza San Martín, pero no de negocios, por ejemplo, o también de viviendas, ¿no? Entonces hay todo, es parte de un elemento mucho más coordinado y articulado que va más allá de estos relatos, digamos, pseudohistóricos en muchos casos, pero que tiene, digamos, una base narrativa como fondo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando también esto llega a editoriales? Ok, nosotros podríamos decir, Ujú. el negocio editorial es básicamente eso, un negocio, y cuando tienes editoriales grandes y transnacionales, Ujú. son libres de publicar lo que quieran. Pero ¿qué pasa cuando se publica la desinformación? Como en este caso, estamos incurriendo ya en algo mucho más grave.
Es muy complicado porque lo que hacen las editoriales, y entiendo que quieran vender, entiendo que quieran convertir a youtubers en autores para poder, porque creen que pueden, digamos, convertir también los likes en cantidad de libros vendidos, no ha funcionado tal como algunas editoriales esperaban, pero en otros casos, por ejemplo, fuera del caso peruano, tienes editoriales transnacionales que publican a personas como Axel Kaiser, ¿no? Y que tienen un discurso muy específico que es, por ejemplo, vender esta idea de que el nazismo era socialismo, ¿no? Así. Por ejemplo, de entre muchos otros, digamos, ¿no? O ves a Nicolás Márquez, que también es parte, digamos, de esta línea de ideólogos de la derecha, digamos, latinoamericana, se ha presentado auspiciado me parece que por Crisol, ahora en la Feria del Libro, ¿no? Entonces, no son elementos, digamos, aislados, no son elementos casuales, y como bien dices, las editoriales pueden arguir que se trata de autores y que están en toda la libertad de, digamos, publicar lo que ellos consideran convenientes, lo cual uno puede decir que es totalmente legítimo, pero en la medida en que esos libros no pasan por ejemplo, controles editoriales, no pasan por revisión de pares, ¿no? Y que terminan dando legitimidad a veces a panfletos, que terminan perjudicando el debate público, por más que eso se traduzca en la venta de 1.000, 2.000, 3.000 o 10.000 ejemplares. Pero vamos a la gravedad del hecho, o sea, porque tenemos a municipios que auspician este tipo de discursos, pero también editoriales, entonces ya se genera un discurso de posverdad. Y ahí es donde entra justamente lo que tú estás mencionando, la reescritura de la historia. Porque es muy fácil, por ejemplo, deslegitimar y decir, ok, por ejemplo, los peruanos no querían la independencia, ¿no? Y citas a los indios iquichanos, claro, por ejemplo. Pero no precisas que muchos de esos tenían privilegios y que peleaban por la manutención de sus privilegios y no necesariamente por fidelidad al rey de España. Cuando tú invisibilizas la estructura y te ciñes solamente al hecho, evidentemente estás tapando un lado de la historia que puede llegar a ser peligroso y que genera desinformación y que genera un impacto dentro de la gente. Absolutamente, porque solamente les están dando una versión nomás de la narrativa, ¿no? Y las editoriales no deberían convertirse en una suerte de imprentas de folletos ideológicos, sino deberían ser lo que se espera que sean, que son espacios de discusión, que son espacios de elaboración de la esfera pública, donde a veces hay posiciones contrapuestas. Pero eso lo ves con fondos editoriales municipales, lo ves también con el Fondo del Congreso del Perú, ¿no? Que es el fondo público quizás más importante que hay, donde, digamos, siguen una línea muy específica desde hace algunos años frente a una diversidad de autores y autoras que había, por ejemplo, a inicios de los años 2000, y que lo hicieron uno de los fondos más importantes que había en el país y quizás también en América Latina. Entonces, lo que hay también, el problema también con este tipo de, digamos, cuando circunscribes eso a una sola línea, es que se pierde mucho a nivel de debate público y a nivel de información, ¿no? Entonces, estas editoriales nuevamente quedan convertidas solamente en imprentas. Y claro, se deslindan diciendo hay libertad comercial para imprimir lo que nosotros querramos, pero justamente eso te da un diferencial a hacer cualquier tipo de editorial también, ¿no? Totalmente, ¿no? De hecho, yo vengo de familia de editor, y mi papá es editor, hemos tenido una editorial, entonces sé más o menos cómo se mueve, y también lo puedo comparar con lo que pasa en otros países, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Argentina, con lo que está pasando en Chile también, y que ahora estamos entrando en una etapa distinta, bueno, con la internet, pero sobre todo ahora con la inteligencia artificial, donde producir videos y producir imágenes que no tienen sustento necesariamente, o que no pasan por una serie de filtros, es, digamos, mucho más peligroso, ¿no? Y acá también hay un correlato porque tiene que ver con nuestro rol como historiadores e historiadoras, en el cual me parece que nos han pasado por encima, en el sentido ¿Qué ha pasado con los historiadores en ese sentido? Porque, claro, uno ve y yo pienso, y he conversado con muchos historiadores que están completamente en desacuerdo con estos discursos que salen de internet, o sea, que en realidad salen pues con 2 o 3 citas descontextualizadas y no tienen más que la profundidad de un charco. Pero es increíble cómo ha perdido vigencia el debate y se ha instalado en el común de la gente más bien el señalamiento, el populismo, la búsqueda del enemigo en común y no el sustento de el juicio crítico como tal, ¿no? O sea, es decir, debatir con ideas y con argumentos, ¿no? Sí, es muy complicado y en el libro intentamos dar algunas razones de por qué, digamos, ha habido esta como brecha entre el conocimiento académico, profesional y también lo que consume la gente, ¿no? En parte tiene que ver con una precarización constante que ha habido desde el año 2001 en adelante. O sea, hay menos puestos estables en las universidades que antes tenían incluso estudios generales, ahora ya no los tienen. Universidades privadas que tenían
curso de Historia del Perú o Historia Universal, donde muchos egresados podían empezar a trabajar ahí y tener algo estable para poder también producir, han sido reemplazados por una visión más comercial de las carreras y donde han aprovechado también para sacar algunos de ellos, según me contaban, y también para establecer sílabus o programas de curso mucho más sanitizados que no sean políticos, ¿no? Y también tiene que ver con el problema de cómo por mucho tiempo dentro de los mismos historiadores hemos visto la historia reciente como algo que no nos corresponde. Claro. Yo tenía un muy buen profesor al que quiero mucho y que él decía, ¿no? O sea, la historia debe llegar hasta 1930. ¿No? Y casi todo lo demás es como para periodistas, para sociólogos o casi como ciencia ficción. Pero esta es la visión arcaica de Fukuyama, o sea que exacto, el mundo en 1989 dejó de existir, ¿no? Y podía entenderlo, porque claro, para muchos de estos historiadores que habían sido formados con las pautas del siglo XIX, la cuestión era la objetividad, ¿no? Entonces había que tomar distancia con el sujeto de estudio, pero eso creo que nos jugó en contra. Pero ¿no? Basadre mismo mencionaba, ¿no? Totalmente. O sea, justamente en el 47, en este libro que tiene y habla a propósito de que, claro, el mero revisionismo histórico de datos y de fechas, claro, evidentemente te lleva a no juzgar, pero hay que llevar la historia a un nivel más allá del meramente memorismo, ¿no? Sino que hay que ir más bien a la interpretación, ¿no? Exactamente, el mismo Pablo Macera también hacía eso, ¿no? Flores Galindo, o sea, escribía columnas en el diario y daba clases también sobre procesos que eran mucho más antiguos. Entonces, creo que en ese sentido, un momento clave, según lo explicamos en el libro, tiene que ver, por ejemplo, con el informe de la CBR. ¿No? El informe de la CBR hace notar a los historiadores, que muchos de ellos participaron incluso en la comisión también, de que no puede haber un divorcio entre pasado y presente, y de que necesitamos responder a preguntas también urgentes del público. Pero ese impulso se perdió, ¿no? Entonces, y lo que estamos ahora, tienes instituciones, tienes muy poca facultad de historia, digamos, que puedan responder a eso, tienes entidades que han surgido que no les interesa plantear esa problemática, como el Colegio de Historiadores, tienes otras más venerables, como la Academia Nacional de Historia, pero que tampoco entran en el debate, y al final tienes cancha abierta para que surjan estos aventureros, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, aquí quiero puntualizar, ¿no? ¿Qué rol tiene en todo esto el fujimorismo? Porque, claro, se empieza hablando un poco a propósito de este discurso que da Rafael López Aliaga, donde enarbola pues, a Charlie Kirk y todo lo demás, pero se hace un paralelo después, ¿no? Entre lo que pasa después del 2001 hasta tiempos más o menos recientes, ¿no? Y es que básicamente el fujimorismo se da cuenta que en todo este tiempo se ha acunado un antifujimorismo fuerte que lo señala pues, con un pasado enteramente albertista y que lleva a Keiko a 3 derrotas consecutivas, ¿no? Estas 3 derrotas consecutivas la hacen, no sé si recapacitar a ella o al grupo de asesores que tenía, ¿no? Y decir, ok, si seguimos con esta misma línea, nos vamos por el tetra. O sea, ya definitivamente nos vamos a la 4ª derrota, ¿no? Entonces, lo que hay que atacar es ese discurso que pretende justamente atacar la memoria. Entonces, vamos a reescribir la historia. Aparecen cosas horripilantes. Bueno, yo veo como Super Fujimori, este héroe que supuestamente acabó con el terrorismo, y aparecen una serie de guerras dentro de las redes sociales que pretenden lavarle la cara un poco a lo que había sido la época más violenta, sobre todo del fujimorismo, y esta disputa, pues, ¿no? Claro. Luego, entre lo que había sido, pues, ¿no? Guerra interna o terrorismo. Exactamente, ¿no? Conflicto armado, digamos. Conflicto armado. Violencia política, ¿no? Terrorismo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay un punto, ¿no? En el 2019 se pretende explícitamente colocar en el currículo escolar algo realmente grosero, ¿no? ¿Qué era lo que se pretendía cambiar? Sí, bueno, de hecho, lo que hacemos acá con Charles Walker, que además fue mi profesor de tesis de doctorado y con el cual hemos trabajado por mucho tiempo este tipo de temas, era tratar de explicar cómo esos elementos que pueden parecer anecdóticos o que pueden parecer, digamos, salpicados o que no tienen sentido, en verdad son parte de esfuerzos colectivos de partidos, ¿no? Y en el caso peruano, especialmente, por ejemplo, partidos que tienen trayectoria larga y que han intentado volver al poder, como el APRA,
también intentaron alejarse de esa narrativa, ¿no? De hecho, el segundo gobierno de Alan García es un intento por cortar con la narrativa de su primer gobierno, que fue desastroso, con la hiperinflación y también con la violencia política. El caso del fujimorismo es muy similar en cuanto a que hace una serie de esfuerzos coordinados para tratar de cambiar y reinterpretar lo que está pasando a partir de los años 90 y que le atañe sobre todo a Fujimori padre, ¿no? Fujimorismo, a diferencia, por ejemplo, del APRA, de Acción Popular, del PPC, es un partido que no tiene raíces ideológicas, es un partido que no tiene raíces políticas, es un partido improvisado. Es un partido que de un momento a otro Alberto Fujimori decidió postular, la esposa no lo sabía tampoco, ¿no? Como lo cuento en mi libro Los años de Fujimori. Y entonces todo este intento de reescribir la historia tiene que ver, justamente empieza con él, ¿no? Y se centra en él y en la familia. Y lo que hemos colocado en el libro son algunos de estos esfuerzos, algunos de los más grotescos, tal vez, como tú has señalado, el hecho de intervenir los textos escolares, ¿no? Porque la idea es crear generaciones futuras que entren con una nueva narrativa. Pero esto ya casi como el cuento de la criada, ¿no? Y voy a citar literalmente lo que tú mencionas, página 32, ¿no? A finales de 2022, el Congreso buscó introducir un curso nuevo en la currícula escolar titulado Historia del Terrorismo. Curso que reducía groseramente al terrorismo como un conjunto de acciones violentas realizadas únicamente por grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA desde el año 80 en adelante, ¿no? O sea, claro, esto evidentemente lava la culpa del Estado en cualquier acción y echa básicamente la responsabilidad de estos grupos, que eran grupos armados, eran grupos beligerantes. Absolutamente. Pero que hubo responsabilidad del Estado, la hubo. Totalmente. Y esto no se quería decir aquí, se pretendía ocultar. Exacto. Y lo que hemos visto esta semana es como el fin de ese arco, de ese esfuerzo por limpiar el pasado, ¿no? La cola de la serpiente con la cabeza. La cola de la serpiente, exactamente, como un poco de la Maru, pero que no termina acá, porque si uno empieza a ver lo que, por ejemplo, publicó Perú 21 en estos días también, de cómo tratan de limpiar la relación que tenía Keiko con su madre, ¿no? Que hemos visto que fue una relación muy tensa también por todo lo que ya conocemos, de lo que le hizo el padre a Susana Iguchi, lo que hemos visto también lo que ha pasado con algunos columnistas del comercio que han saltado, digamos, para tratar de evitar que se critique a Keiko Fujimori en los años que viene, o lo que ha pasado también con el Centro Wiñac, también con el director que ha publicado un libro, ¿no? Y también que una columna atacando al informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, no es algo que, el libro no es algo, digamos, que señala un cierre, sino es solamente que te plantea algunas líneas de interpretación de algo que va a volver a comenzar nuevamente, ¿no? Y que no sabemos si va a ser por 5 años en un gobierno, por 10 años, o no, viendo un poco las tendencias en América Latina con estos gobiernos radicales, de izquierda y derecha, digamos, que están tomando, no sabemos exactamente por cuánto tiempo va a ser. Efectivamente, y eso ya nos da un poco de luces a propósito de cuál es la agenda que se viene manejando, ¿no? Kast en Chile, Milei en Argentina, bueno, del Espriel en Colombia. Entonces, ya más o menos vamos viendo cuál es un poco la... Yo no creo en esta cuestión del péndulo. No. Yo creo que hay formas de aniquilar justamente ese movimiento pendular, y una de ellas es lavando la memoria de la gente, ¿no? Si tú pretendes instalar un discurso como este, como se pretendió instalar en el 2022, hay una decisión, hay una voluntad arbitraria por eximir a determinado grupo de personas de responsabilidades históricas que sí tuvieron. Y aquí pues también aparece lo de la Escuela Naranja, por ejemplo, en el 2020. En fin, aparecen también algunas otras cosas que a mí se me habían ido. Por ejemplo, la prohibición de la proyección de este documental llamado La Revolución y la Tierra, ¿no? Que era básicamente, para algunos, la reivindicación de la imagen de un dictador como Velasco, Claro. Cuando en realidad lo que se pretendía mostrar, básicamente, el genial documental de Gonzalo Benavente, era básicamente que se trataba de una lucha que hacía tiempo Exactamente. se tenía que dar. O sea, y que ya había habido una primera reforma agraria, o sea, dada por Belaúnde, además, que de la que nadie se acuerda, todo el mundo se acuerda de la segunda, dada por Velasco, pero de que había grupos de poder y había diarios
que la apoyaban Totalmente. en su momento. Porque veían que eso era como, digamos, la forma de evitar una explosión social, ¿no? Y de alguna manera uno puede criticar si fue hecha, bien hecha, mal hecha, si funcionó en alguna región o no. Y hay muchos estudios que han salido en los últimos años a propósito de los 50 años de la reforma agraria que también cuestionan, digamos, la efectividad y la visión a largo plazo, lo cual es absolutamente normal y es parte del debate académico, ¿no? Pero cuando, como tú mencionas, cuando hay, digamos, estas decisiones de poder, de decir, no muestran ese documental porque va a influir, digamos, en los votantes. Cuando te permite mostrar el documental Chavín de Huántar en Netflix, por ejemplo, ahora en primera vuelta o segunda vuelta, ¿no? Ves que hay una cuestión desigual de la forma como uno accede a la información, pero también de cómo intentan reprimir la idea de que se necesitan cambios sociales, ¿no? Y por eso Velasco se convirtió en el cuco favorito, digamos, de la élite por mucho tiempo, ¿no? Porque representaba precisamente todo lo que la élite quería controlar, los cambios que no podían ellos manejar desde sus propios lugares de poder. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Y aquí también se crea otro monstruo, ¿no? O sea, que proviene también de una serie de memes, ¿no? Y de cosas que mucha gente revive, pues, ¿no? Del 2010 en adelante, ¿no? Que es básicamente Velasco como ese tipo que te va a expropiar, que te va a robar la página 11, y todo el asunto, ¿no? Sí. Siempre le digo en broma a la gente, o sea, mi disfraz favorito de Halloween va a ser un día disfrazarme de Velasco y pasearme por el golf de San Isidro, para que vas a ver cómo sale corriendo la gente, ¿no? Con un letrero que iba a expropiar, vas a ver cómo... Sí, y algo que hemos querido poner ahí también es usar, no que hemos querido centrarnos únicamente en contenido académico, sino ver también un poco lo que es cultura popular, cultura digital, ¿no? Ahí Lógico, claro. Usamos muchos memes también ahí, mucho contenido, como tú lo has dicho en el caso de Super Fujimori, que circula por Facebook, o estos memes de Velasco, ¿no? O hemos querido un poco ver cómo estas guerras de la historia se dan tanto en las pantallas como en la calle. Claro. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una foto que me gustó mucho que tomé en la Plaza San Martín de este grupo que se reúne creo que todos los martes, que está en la página 66, a tomar café y hablar sobre cómo defender el agua, cómo defender los recursos, ¿no? Y es una cuestión que uno puede decir que es nostalgia, que es romanticismo, como quieras llamarle, pero... Y tienen la imagen de Velasco acá. Exacto, y de Tupac Amaru al costado, ¿no? Pero que son estos espacios de discusión política que poco a poco se van perdiendo porque lo van reprimiendo, porque Lima debe ser la única ciudad en las Américas con las dos plazas principales cerradas al público. Que no es casual, ¿no? Que no es casual, obviamente, ¿no? Depende de la municipalidad, depende del gobierno, y donde los espacios públicos no tienes donde sentarte, no tienes cómo reunirte, sino que es básicamente cemento y dos macetas, ¿no? Claro, que es básicamente como si de pronto Buenos Aires mañana cerrara la Plaza de Mayo. Imagínate. O sea, no está prohibido el tránsito a vehículos y a personas. No. Es como que queda restringido. Queda restringido, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, también te da una visión a propósito de cómo usamos los espacios públicos. Totalmente. No son enteramente ciudadanos, son decorativos. Son decorativos nada más y son como una suerte, digamos... Bueno, lo que está pasando, yo vivo, mis padres vienen en Jesús María, yo me quedo con ellos cuando estoy acá en Lima, y Jesús María está convertido casi en un desastre, ¿no? El alcalde, que es de Renovación Popular, ha afectado el Campo de Marte propiamente, está abandonando la residencia San Felipe, ha convertido muchos espacios públicos en básicamente áreas con cemento, lo cual es muy complicado para personas digamos, de tercera edad para poder caminar por ahí. Ha permitido que se vaya a la Feria del Libro, ¿no? Entonces, no son elementos casuales nuevamente, ¿no? Sino que son como estas ideas de cómo evitar que lo público sea una alternativa social y política para cambiar la forma digamos, de convivir entre nosotros mismos. Por ejemplo, ahora que mencionabas el tema de lo público, hay una cuestión muy interesante que mencionas en la página 44, es que algunos analistas señalan que en estas últimas décadas el consumo ha reemplazado a la política. Y claro, sí, se puede que sí haya reemplazado en algunos sectores, pero también los peruanos experimentaron esa precariedad y desazón del discurso del milagro económico, ¿no? Producto de lo que pasó pues con la pandemia y todo lo demás. Y más bien son esos peruanos
hijos o nietos de migrantes de los 70s, quienes salen a la calle, pero que no se relacionan pues con las figuras de referencia de sus abuelos Ujú. o de sus padres, ¿no? Y salen ahora con figuras, por ejemplo, con Tupac Amaru, Micaela Bastidas, que se menciona aquí, ¿no? Antes que ser símbolos nuevos, ofrecían ejemplos de la reconfiguración de íconos clásicos, ¿no? Tupac Amaru, pues, asociado, pues, históricamente con Velasco, Claro. ¿no? Que es quien levanta la figura nuevamente de Tupac Amaru. Exacto, ¿no? Y es parte, digamos, de cómo se reinterpreta la historia, y es parte de cada generación también y de cada coyuntura. O sea, no hay ninguna figura histórica que tenga un solo significado, ¿no? Por ejemplo, algo que yo veía en redes era que Tupac Amaru, bueno, y para escándalo también de Charles Walker, era que Tupac Amaru ahora lo quieren convertir en un icono libertario porque se levantó contra los impuestos del Estado borbónico, Uy, sí. Yo, yo, ¿no? yo, yo le hice esa pregunta a Charles en algún Ya, momento y me dijo, pues, es un disparate porque básicamente tenía más que perder Tupac Amaru. sí. O sea, si fuese solamente Ujú. por intereses, él no hubiese hecho absolutamente nada, Claro. pero tenía más que perder. Totalmente. Bueno, y perdieron. Los curacas que lo apoyaron también perdieron completamente y por eso pasó toda una generación con vacío de poder, ¿no? Pero uno puede ver también de cómo esta reinterpretación o la guerra de la historia no tiene solamente un trasfondo político, sino también un trasfondo de cómo defender el modelo de mercado, ¿no? Lo que pasó con Milei, por ejemplo, estaba viendo su discurso cuando le dan el honoris causa en la Universidad de San Martín de Porres, y cuando él justifica de cómo Moisés baja con las tablas de la ley y los 10 mandamientos, y hay un mandamiento que dice no robarás, porque según él eso ya determina que tienes que defender la propiedad privada. ¿No? Que es un discurso también ahora judeo-cristiano, de civilización, bueno, que está muy cercano con Israel, pero tú puedes ver cómo en muchos de estos casos, por ejemplo, yo monitoreo constantemente este tipo de discursos en redes y cómo te dicen, el mercado es natural. El mercado es muy antiguo, no puedes tocar el mercado, ¿no? No puedes tocar el sistema neoliberal porque ese sistema es el que, por ejemplo, nos permite tener esto, o gracias a Fujimori tienes Internet, que es una de mis favoritas, ¿no? Gracias a Fujimori yo puedo tener Claro. este programa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y puede vernos la gente, ¿no? Entonces, es como también hemos pasado de medir, ya no ser pobres, sino ser precarios, ¿no? Y como decía alguien a quien aprecio mucho, que es Carlos Meléndez y que tiene esa columna, con quien estoy en desacuerdo con él decía que la memoria para muchos de ellos, de esta población, era la pobreza previa a Fujimori, ¿no? Pero tampoco es que estemos bien. O sea, tú ves los índices, digamos, si le preguntas a la gente si le alcanza para llegar al mes, no le alcanza para llegar al mes. Tú has visto el incentivo creo que han dado ahora por fiestas patrias, creo que es 200 soles para trabajadores, ¿no? Lo que pasó con la pandemia, creo que es la mejor muestra de que el sistema neoliberal sencillamente no es el más adecuado y nadie quiere tocarlo justamente porque están defendiendo una interpretación de los años 90 que no admite ningún tipo digamos, de revisión, ¿no? Ni de la Constitución del 93, ¿no? No se te ocurra tocar la Constitución, no Asamblea Constituyente, porque todo volvemos casi al trueque prehispánico. Y aquí, por ejemplo, meto el tema de la educación. Mira, mucha gente defendió esta propuesta de algunos candidatos de darles vouchers a las familias Ujú. para que puedan elegir entre un colegio privado o público, ¿no? Pero ahí se comete un gravísimo error de sesgo, pues, ¿no? Porque claro, el privado no va a invertir en zona rural porque no es negocio. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa con esa zona? No tiene elección. El colegio público sigue estando desprotegido y el profesor que no tiene capacitación básicamente Ujú. sigue siendo un profesor deficiente, los alumnos siguen teniendo las precariedades mismas y el sistema por sí mismo no elimina las jerarquías ni elimina justamente las desigualdades a las que estamos sometidos, pues, ¿no? Totalmente. No, y algo, por ejemplo, que tienen estos voceros que son radicales, Alejandro Cabero, por ejemplo, que ven todo en absolutos, ¿no? Casi, casi como los Sith de la Guerra de Galaxias, ¿no? O sea, dicen, no, no tiene que haber Estado, solamente puro mercado, porque el mercado aparentemente te redistribuye todo. Llevamos 35 años de puro mercado y sencillamente no nos hemos convertido en Dubái, no nos hemos convertido en los tigres asiáticos que se nos prometía en los años 90, ¿no? Chile tampoco, si no fuera porque tiene un Estado que redistribuye justamente la riqueza. Y parte de ese debate, precisamente, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, tiene que ver con una nueva tendencia política muy popular con el alcalde de Nueva York, que es el
socialismo democrático, de cómo necesitas lo mejor del mercado, pero también una institución que permita redistribuir los bienes y las riquezas para que finalmente nos beneficie a todos y no solamente a esa elite que quiere vouchers, para algunos nada más, porque es una forma finalmente de subsidio y casi de limosna. El caso de Chile, por ejemplo, es muy particular, ¿no? Yo estuve en Santiago el año El año pasado pasado. y pude ver, por ejemplo, las desigualdades. Sí. En el mismo Santiago, claro, tú ves, o sea, por ejemplo, las zonas de, no sé, pues, o sea, más cuicas que les dicen. Claro, de San Santiago Oriente, como le llaman. Claro. Que es como Lima Este acá. Claro, pero tú vas a las estaciones del tren y te encuentras con otro Santiago. Y si Totalmente. vas a Valparaíso, por ejemplo, encuentras un Chile muy pobre. Sí. O sea, que está golpeado por la crisis, ¿no? Sí. Y que ellos hayan sido quienes hayan elegido a Kast. Me sorprende, o sea, de sobremanera y digo, maldita sea. Sí, porque al final es como que no importa que nos suban los impuestos, que ya no tengamos servicios, bueno, acaba de pasar también ahora en los fondos de investigación, que los han cortado el día de ayer, no importa eso porque no tenemos comunismo, Claro, ¿no? Y acá como que no importa que Keiko nos reprima, que nos suba los impuestos, que no nos suba los sueldos, pero no ganó el Movadef, ¿no? Claro. Entonces esa retórica es una retórica muy perversa, porque no te obliga como gobernante a cumplir con las promesas y también con el bienestar que se espera durante tu mandato. algo que decía Francesco Uccelli, ¿no? ¿Por qué prolifera pues el discurso neoliberal en los años 90? Claro, habías tenido un aparato estatal que había crecido desmedidamente, había habido inflación, había habido un crecimiento desmedido también de la pobreza. Entonces, claro, trasladamos toda la responsabilidad al individuo y todo aquello que tenga el apellido estatal se convierte en mala palabra. Exactamente. Entonces, todo aquello que tiene el nombre particular se convierte en automáticamente símbolo de estatus, de selectividad, y entonces la persona opta por elegir, por ejemplo, colegio privado, no importa. Claro. No importa si es de bajísima calidad, pero que sea privado, porque esto me asegura que estoy pagando por un servicio Exactamente. y el servicio está por encima de la responsabilidad del Estado que no va a cumplir. Y además existe otra cuestión dentro de la cabeza de la gente, ¿no? Si el Estado no me cumple, por lo menos que no me fastidie con burocracias, con colas interminables, con procesos. Y creo que este discurso ha sido muy bien capitalizado por todas estas personas que justamente pretenden cambiar la memoria y demás, Sí. ¿no? Señalan un culpable, básicamente eligen a dedo a los responsables, no les interesan las causas estructurales, simplemente son pragmáticos y creo que es un discurso que cala muy bien en la gente. Sí. Bueno, y eso pasó acá en la elección de 1990 entre Alberto Fujimori y Vargas Llosa. Vargas Llosa estuvo, él por ejemplo, e invito al público a que busque en YouTube el spot del mono. Claro. Vargas Llosa, el equipo Vargas Llosa diseñó un spot totalmente horrendo en el cual animalizaba a los empleados públicos en su intento de atacar al Estado y lo representaba como un mono defecando, ¿no? Y eso era en los años 90. Y Vargas Llosa, que uno más o menos asume que es alguien responsable, que es más o menos, digamos, alguien serio, ¿no? Pero es cierto, o sea, y esa cuestión de ataque del Estado es muy complicado porque no solamente es el ataque al Estado, es también el ataque a lo público, es el ataque a lo colectivo también, es a lo que el Estado protege y tiene como responsabilidad, digamos, reducir los desequilibrios que existen provocados ya sea por fuerzas sociales históricas o también por fuerzas económicas, por ejemplo, como es el mercado. Claro, tú por ejemplo, bueno, ustedes, aquí habían mencionado algo que me parecía interesante, ¿no? Esta tendencia apolítica, aparentemente de los jóvenes, se sustenta pues en dos cosas, ¿no? Primero, el gobierno de Fujimori y básicamente la desaparición de toda cuestión aquella que pueda ser colectivo, y el pasado también de Sendero Luminoso, o sea, Sendero Luminoso golpea fuertemente a las agrupaciones de izquierdas que básicamente ser de izquierda en los años 90 es de prácticamente mala palabra y convierte a toda oposición en enemigo. Entonces, esto resquebraja muchísimo las agrupaciones locales, comunales. Habían grupos ecologistas, habían grupos de feministas que se habían logrado consolidar en esta época y que desaparecen o por lo menos son invisibilizados por completo durante esta década, ¿no? Entonces tenemos, de un lado, el autoritarismo,
Y de otro lado, pues, este flagelo que fue, pues, Sendero Luminoso, que condena, pues, ¿no? Todo intento de agrupación de la gente, ¿no? Sí, y parece que hay mucha gente que olvida que Sendero mató también dirigentes de izquierda. Como Exacto. también mató dirigentes del APRA, como también mató dirigentes de militares también, obviamente, y también como dirigentes políticos del centro, digamos, de la derecha, ¿no? O sea, pero además también lo que pasa en los años 90 es que hay una despolitización muy agresiva, muy rápida, donde a través de esto gobierno de emergencia, que por eso es un término que le gusta tanto ahora a la derecha, lo que hace el gobierno fujimorista es, bajo el manto de desmantelar a Sendero Luminoso y al MRTA, ataca dos ejes importantes, que es las universidades públicas y que son los sindicatos, ¿no? Y que son la base justamente de las movilizaciones políticas de los años 70 y 80 y los que de alguna manera también defendieron a la sociedad peruana de los ataques del terrorismo y también de las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, con eso despolitizado, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en universidades privadas? No tienes centro de estudiantes, no tienes discusiones políticas, no puedes meter... me acaba de pasar con una muy buena colega en Arequipa, que le han censurado mi libro sobre Fujimori en una facultad. ¿En serio? Porque dice que es un libro político y que no tienen por qué dar ese tipo de, digamos, de lecturas. Me paran preguntando si lo que yo hago es ideologizado o no. Ya, además como si ideológico fuera una mala palabra. O sea, lo ideológico es parte de la vida política. Puedes tener diferentes tipos de ideología y podemos conversar, discutir sobre eso, pero lo ideológico en sí se vuelve una mala palabra, así como Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas narrativas, que son parte también de las narrativas históricas, tratan de imponer a través de operadores políticos, a través de autoridades y a través también de medios, una suerte de binarios, ¿no? Y que en algunos casos se termina reduciendo a ya términos muy torpes, por ejemplo, como lo woke. O lo caviar. O lo caviar también, por ejemplo, ¿no? Estudiado por Eduardo Daviant, ¿no? Entonces, no necesitas debatir, solamente necesitas ponerle la etiqueta a la otra persona y hacer que todo lo demás vayan y eliminen digitalmente o en todo caso cancelen a esa persona por su opinión. Algo que pasa en el 2015 justamente es eso, ¿no? Cuando aparece el LUM financiado por este grupo alemán, Ujú. había que ver dónde se construía, tardó muchísimo tiempo en ver cuál era la sede y mucha gente se le fue encima porque decían, están haciendo apología. Ujú. Bueno, no podemos decir la palabra Claro, porque obviamente nos banean el video, pero están haciendo apología al cachetón y su pandilla. claro. Pero no veían, o sea, que estaban responsabilizando también al Estado por cosas que había cometido. Entonces, básicamente se convirtió en una guerra de trincheras que básicamente buscaba responsabilidades en uno y otro lado y no necesariamente en la recuperación de la memoria. Y existen lugares y existen museos de la memoria en diferentes países que han tenido también pues sus propios monstruos, ¿no? En Por Chile. supuesto, en Chile es muy En importante, Chile digamos. existe, por O ejemplo. sea, nadie se atrevería a cuestionar el Museo de la Memoria en Chile. O sea, es parte, digamos, ya de una narrativa instalada en el cual a partir de eso necesitas, digamos, establecer, puedes criticar, puedes también, digamos, debatir, que es totalmente válido, pero necesitas poner, digamos, a las víctimas y a este tipo de escenarios en el centro del relato para evitar que eso pase, ¿no? Y en el LUM, mucha gente que ha criticado al LUM ni siquiera ha ido al LUM. Mm. ¿No? Y también, y además el LUM es uno de los pocos espacios que hay a nivel nacional de memoria, por ejemplo, porque se han ido perdiendo, ¿no? Te puedo decir también, por ejemplo, la FACEP en Ayacucho, pero en Lima, y me ha parecido muy interesante que mucha gente ha ido al LUM como quien se despide de alguien, porque no saben qué va a pasar ahora que ha empezado el gobierno de Keiko Fujimori, pero no es el único lugar. ¿No? Uno puede ir, no sé si está abierto el ojo que llora, ahora con este alcalde, uno puede ir también a la Plaza de la Democracia, que está en el centro de Lima, donde quemaron el Banco de la Nación cuando cayó Alberto Fujimori y quisieron culpabilizar a los manifestantes, ¿no? Pero más allá de eso, no hay muchos espacios de memoria porque han sido poco a poco arrinconados, censurados y también... Eso. Pueden ir a Tarata también para ver lo que quedó de esta insanía de Sendero Luminoso en julio del 92, ¿no? Pero frente a esto, más bien lo que quiere hacer este tipo de narrativa que se impone desde el poder es una suerte de batalla cultural, que es una mala interpretación de Gramsci, ¿no? Una interpretación muy simplista, para variar, de Gramsci, y lo que plantea más bien son a veces productos de calidad dudosa. Por ejemplo, como esta película de hace unos años, Vidas Paralelas, Claro. o como las películas que han salido ahora sobre sobre Tarata y Grupo Colina y sobre también Chavín de Huántar,
¿no? Y que no le hacen ningún tipo de favor a los episodios tan dramáticos y tan complejos que fueron los que pasaron durante esos años. Y es terrible, ¿no? Porque además hay gente que me dice, pues no va al cine y terminan aplaudiendo. O sea, y eso te demuestra... Te da pues, una o sea, idea de... Claro, es como que estuvieron siempre escondidos. O sea, Sí. lo que pensaban se lo tenían guardado y ahora que está desde el discurso oficial, Hegemónico. qué Sí. miedo, ¿no? Sí, porque O sea, no tienen ningún ahora tipo, digamos, de... Ya no tienen por qué, digamos, ocultarse. Es un poco lo que pasa en la Argentina en Milei, lo que pasa con la gente, con Trump, con el MAGA, ¿no? O sea, ahora que están en el poder, se sienten envalentonados porque saben que no van a tener ningún tipo de consecuencias. Si este grupo que tomó el Capitolio el 6 de enero fue totalmente amnistiado, entonces alguien que critique en redes no le va a pasar absolutamente nada. Y eso en Perú lo estamos viendo tanto a nivel de redes con bots, como también a nivel de columnas, ¿no? Y a nivel también de opiniones. es terrible eso. José, quiero agradecerte. Aquí está Las Guerras de la Historia, el libro publicado por La Siniestra. Lo pueden encontrar, por supuesto, en Busca Libre. Aquí está. Pero también, si es que todavía hay Feria del Libro, cuando publiquemos este video, lo pueden buscar en la Feria del Libro, está en el stand de la Indy, por ejemplo. Ahí es donde lo he visto también. Quiero agradecerte, estimado. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por el espacio y espero que el libro que provoque una discusión y un debate que me parece que es lo que más necesitamos en el país ahora. No, olvídate de eso. Todos los comentarios de acá son rojo, comunista, Perfecto. pezuñento. Olvídate. Ya. Nos vemos la próxima semana con más podcast librero. Ya saben, visiten la Buen Librero Network, Contratapa, Insomnio, Sacúdete sin culpa y por supuesto el podcast librero todos los jueves. Nos estamos viendo. Cuídense.